Vamos. Bueno, bienvenidos a su noticiero jurídico. Hoy 21 de septiembre comenzamos con un tema muy importante que aquieta a la comunidad, como es los fundamentos constitucionales del derecho procesal laboral, que son de mayor relevancia para la sociedad y los trabajadores. Entonces, estos fundamentos constitucionales vienen siendo las bases o los pilares que orientan esos procesos o los direccionan a la administración de justicia o esos espacios jurídicos. Por otro lado, podemos decir que los fundamentos constitucionales están estrictamente tácitos o tienen varias fuentes del derecho, como lo son la Constitución Política de 1991, los tratados que suscribe Colombia y los ratifica, sus diferentes códigos de trabajo. Ahora bien, estos fundamentos son la razón principal o el motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo, es decir, nos ayudan a la protección del trabajador y sus derechos, por lo que la Corte Constitucional ha dicho que la Constitución Política, más que el trabajo como actividad abstracta, debe proteger al trabajador y su dignidad. Por eso, en su artículo primero nos dice que Colombia está fundada en la dignidad, en el trabajo, en la solidaridad, y esto sirve como fundamento a todos los principios y principalmente a los principios de estabilidad laboral. Bueno, contamos con la presencia especial de nuestra doctora especialista. Ella nos va a contar sobre los fundamentos constitucionales, cuál es su profesión y cuál es su especialidad. Doctora Felisa, bienvenida a nuestro noticiero jurídico. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, un saludo a todos los televidentes. Mi nombre es Felisa Pino Cuesta, soy abogada, especialista en Derecho Constitucional y Laboral, y pues traigo a colación un tema muy importante como lo es la independencia del juez. ¿Sí sabían que la independencia del juez es uno de los principios básicos que garantizan el buen funcionamiento de la administración de justicia, cualidad que exige la Constitución al Poder Judicial, que implica que los jueces deben tomar sus decisiones solamente apegados al derecho sin intervención de algunos factores o poderes de influencia? Como bien sabemos, el mundo está corrompido y hemos tenido esos flagelos de independencia del juez, donde se dejaban corromper por otras personas, ¿cierto? Entonces, en su artículo 228 de la Constitución Política colombiana, señala que las decisiones de la Administración de Justicia deben ser independientes. Sin embargo, de manera subsiguiente, en el artículo 230 constitucional también nos indica que los jueces en su providencia deben estar sometidos al imperio de la ley, dándole a la equidad, a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho y la doctrina esa posición de criterios auxiliares de la actividad judicial. Entonces, los jueces no deben dejarse malinfluenciar y deben ser independientes, deben ser transparentes y justos a la hora de tomar sus decisiones para así darle un buen funcionamiento a nuestros códigos normativos. Eso es uno de los temas muy importantes de interés público y de interés general. Bueno, listo, muchas gracias, doctora. Ahora vamos con el reportero jurídico en la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes para todos, les habla el reportero jurídico. Y en esta ocasión le vamos a hablar sobre el tema del debido proceso o de reserva o legalidad. Como garantía constitucional, este principio se encuentra consagrado en los artículos 2, 14, 29, 113, 116 y 231 de la Constitución Política de Colombia. Dice que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante un juez o tribunal competente, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Este principio nos quiere decir que el derecho al debido proceso busca conformar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso. Entendido esto como aquella actividad compleja, progresiva y metódica que se realiza de acuerdo con las reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de la conducta, es decir, una sentencia, con la finalidad de declarar el derecho material
aplicado al caso en concreto. Listo. Retomando el estudio, podemos decir que el artículo 2 y 5 constitucional establece una relación fundamental con dos conceptos. El artículo 2 promueve la prosperidad y el artículo 5 dice que son derechos inalienables. Estos dos conceptos son importantes frente al principio de irrenunciabilidad del mínimo laboral. Bueno, siguiendo la misma línea, encontramos la prevalencia en su artículo 4, el cual nos dice que la Constitución es norma de norma y que en caso de incompatibilidad entre la Constitución, la ley y otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. En el artículo 116 nos habla sobre la exclusividad y obligatoriedad de la administración de justicia. ¿En qué consiste este artículo? En que solamente los juzgados y tribunales podrán juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Pero, por otro lado, nos dicen que hay un equivalente jurídico, el cual serán árbitros o conciliadores dependiendo de lo que la ley lo ordene. Bueno, doctora Felisa, ¿qué más nos puede aportar usted acerca sobre los fundamentos constitucionales del derecho procesal laboral? Claro, un tema muy importante como lo es el principio de la favorabilidad, que está consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política Colombiana y en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y consiste en la obligación de optar por la situación más favorable al trabajador o pensionado, y en caso de duda, en la aplicación de las normas o interpretaciones jurídicas. Y este principio no es opcional, es de carácter obligatorio por expreso mandato normativo. Muchas gracias, doctora. Vamos con el reportero que se nos habla. Bueno, siguiendo con el reportaje, tenemos el derecho de defensa o de contradicción de audiencia. Esto se encuentra tipificado en el artículo 29 constitucional. Se trata de uno de los principios clave para el ejercicio del derecho de defensa y está íntimamente ligado al de audiencia e igualdad, puesto que las partes involucradas les corresponde la participación en las diligencias probatorias, de las cuales pueden derivar a un juicio. Y hablamos del principio de contradicción, es un concepto propio del derecho procesal, conforme al cual toda persona, llámese demandante o llámese demandado, tiene derecho a confrontar las pruebas las cuales hayan sido presentadas en su contra. Bueno, tenemos el abogado de la Universidad Tecnológica de Chocó. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al noticiario. Les habla Daniel Eduardo Córdoba Vidal, docente de la Universidad Tecnológica del Chocó y especialista en procesal laboral. En estos momentos voy a hablar acerca de uno de los fundamentos constitucionales que nos brinda este derecho procesal laboral. El fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política, nos ofrece el de igualdad de las partes. La igualdad de las partes se basa o hace referencia en que el juzgador debe de conferir a las partes las mismas oportunidades procesales para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que basen aquellas y para expresar sus propios alegatos y conclusiones en las mismas oportunidades. Y ello porque las partes en todo proceso deben de estar colocados en un plano de igualdad. En continuación vamos a hablar acerca de la cosa juzgada. La cosa juzgada tiene su fundamento en el artículo 243 constitucional, el cual nos dice que la cosa juzgada es una institución procesal mediante la cual se otorga a las declaraciones plasmadas en una resolución judicial el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas en cuanto a proyección del principio de seguridad jurídica. Se refiere a la vigencia del resultado de un proceso en el sentido del que una vez que se ha juzgado un asunto o de bien en firme la resolución recaída en el proceso, dicho asunto no puede juzgarse de nuevo dentro del mismo proceso o en un proceso distinto, dando así terminado mi punto. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy, mis queridos televidentes. Espero que les haya quedado claro el tema del derecho procesal laboral con fundamentos constitucionales, y nos volveremos a ver en una próxima emisión. Muchas gracias.